Bienvenidos una semana más a CarTech Connect. Normalmente en este canal solo hablo de novedades grandes de iOS, pero esta vez he tenido que hacer una excepción porque Apple, con la versión 26.4, ha abierto la puerta a algo muy potente en CarPlay y creo que todavía no somos conscientes de lo que se viene. Y lo mejor es que ya se puede probar, aunque de momento solo con ChatGPT. Hasta ahora CarPlay era bastante limitado en cuanto a apps. Apple tenía todo muy controlado: música, mapas, mensajes y poco más. Pero con iOS 26.4, Apple introduce un nuevo tipo de aplicaciones basadas en conversación. Es decir, apps con las que puedes interactuar hablando de forma natural. Y aquí es donde entra ChatGPT, que ahora mismo, a fecha de 12 de abril, es prácticamente la única app que aprovecha esto. Hay que destacar que esto no viene, en principio, a sustituir a Siri. Siri sigue estando para lo que hacía antes, que básicamente era darle órdenes o preguntarle algo y poco más. Para que veáis lo que se puede hacer, voy a plantearle 5 posibles escenarios dentro de un coche para ver cómo se comporta. Bueno, primero de todo tenemos que abrir la aplicación de ChatGPT y pulsar aquí donde pone New Voice Chat, que es un nuevo chat de audio. Automáticamente se pone en modo de escucha. Vamos a empezar a Sí, hablar. estoy siempre en modo de escucha mientras hablamos. En cuanto te quedas en silencio un momento, ya me preparo para atenderte. Si alguna vez quieres pausar, simplemente me lo dices y listo. ¿En qué más te he hecho una mano ahora? Primer escenario: viajes largos y entretenimiento. Imagina que este es un viaje largo y en lugar de poner música sin más, puedes hacer esto. Cuéntame curiosidades sobre la última película de Torrente sin spoilers. Pues una curiosidad interesante es que en la última película de Torrente, Santiago Segura logró convencer a varios actores internacionales para hacer cameos muy locos. Y además, aunque siempre es una comedia gamberra, detrás de algunas escenas hubo un nivel de planificación y efectos especiales bastante elaborado. Aunque parezca todo improvisado, hay mucho curro detrás. Escenario 2. Aprender mientras conduces. Explícame qué es el interés compuesto como si tuviera 10 años. Imagínate que tienes una hucha mágica. Metes dinero y cada cierto tiempo esa hucha te da un poquito más. Y lo mejor es que la siguiente vez te da más, no solo de lo que metiste al principio, sino también de lo que ya te había dado antes. Así, cada vez crece más rápido. Es como una bola de nieve que al rodar se hace más y más grande. Explícame ahora qué tipos de hibridación existen para coche, pero no te extiendas demasiado. Básicamente hay tres tipos principales. Primero, los híbridos completos, que combinan un motor de combustión con uno eléctrico y pueden moverse solo con electricidad en trayectos cortos. Luego están los híbridos enchufables, que tienen una batería más grande y se cargan desde un enchufe, dándote más autonomía eléctrica. Y finalmente los microhíbridos, que tienen un pequeño apoyo eléctrico, pero no pueden moverse solo con electricidad. Escenario 3. Ayuda en tiempo real. Oye, estoy notando una vibración en el volante cuando circulo por autopista a unos 100 km por hora. ¿Qué podría ser? Una vibración en el volante a esa velocidad suele apuntar a problemas de equilibrado en las ruedas, aunque también podría ser desgaste en los neumáticos o un problema en la suspensión. Lo mejor sería hacer que revisen el equilibrado de las ruedas y, ya que estás, que comprueben que todo el sistema de dirección está bien alineado. Así te aseguras de que todo esté en su sitio. Escenario 4. Organización y productividad. Imagina que vas conduciendo y si se te ocurre algo para el trabajo o un vídeo. Le puedes decir: quiero grabar un vídeo sobre el asistente de arranque en pendiente con mi Cupra Ateca. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo empezar con una demostración práctica en una pendiente suave, mostrando cómo el sistema mantiene el coche detenido sin que se te vaya hacia atrás. Explica cuándo se activa, cuánto tiempo aguanta y en qué situaciones es más útil. Luego añade algún consejo práctico, como no confiarse en pendientes extremas. Y no olvides un plano claro del cockpit, donde se vea el testigo o la indicación en la pantalla. Así el vídeo queda tanto práctico como visual. Escenario 5. Conversación real. En este escenario lo importante no es el caso de uso concreto, sino la posibilidad de mantener una conversación. Puedes repreguntar, matizar
profundizar y eso en conducción cambia completamente la experiencia. Por cierto, estas preguntas que te he hecho, estos escenarios que te he planteado, los estoy grabando para un vídeo en mi canal de YouTube. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún inconveniente? Por supuesto que no, ningún inconveniente. Lo que conversamos lo puedes utilizar para tus contenidos sin problema. Al final, tú decides cómo integrarlo en tu estilo. Dale caña a ese vídeo y a tu audiencia. Y cualquier cosa, aquí estoy. Otra cosa más, ¿recuerdas que ayer hablamos sobre la posibilidad de darte un nombre? Claro que sí, me acuerdo. Me habías comentado que lo estabas pensando. Si ya tienes alguna idea o te apetece comentarlo, soy todo oídos. Y si no, ya sabes, cuando te apetezca, aquí estaré para escucharlo. ¿Qué te parece el nombre de Atexa? A-T-E-X-A. Suena original y con personalidad. Además tiene ese guiño a Teca, así que encaja genial contigo. Si te gusta cómo suena y te sientes cómodo, me parece estupendo. Perfecto, pues a partir de ahora te llamaré Atexa, si no te importa. Me encanta. Pues ya sabes, a partir de ahora, aquí está Texa para lo que necesites. Vamos a darle caña a todo lo que venga. Pues bien, como decía al principio del vídeo, ahora mismo solo está en ChatGPT, pero esto abre la puerta a muchas apps. Apps de aprendizaje, asistentes especializados en coches, viajes, finanzas, etc. En definitiva, CarPlay pasa de ser una pantalla de apps a ser una interface conversacional. Yo creo que esto es el principio de algo muy grande. Y sinceramente me parece más importante que muchas novedades grandes de iOS. Déjame en comentarios tú para qué usarías ChatGPT en el coche. Y si quieres que pruebe más casos o apps cuando vayan saliendo, suscríbete porque esto acaba de empezar.